Saludos, hermanos y hermanas. Estamos ya en un salón de clase. Estamos para compartir con ustedes la clase sobre eclesiología pentecostal. Esta es parte del proyecto de la Universidad de Liderazgo y Ministerio y del Instituto de Liderazgo y Ministerio que queremos prepararles a ustedes para que tomen estas clases totalmente gratis. Y cuando usted se matricule en nuestra universidad y en nuestro instituto, le vamos a ofrecer 3 créditos. Usted no tiene que pagar nada por esto, pero cuando se matricule, este curso que va a tomar le va a contar como 3 créditos y usted puede participar. Nosotros somos una universidad pentecostal y enseñamos la teología pentecostal. Hablamos de que Cristo salva, ese proyecto de salvación. Hablamos de que Cristo santifica, ese proyecto de la vida de santidad de la iglesia. Hablamos de que Cristo bautiza con su Espíritu Santo. Hablamos de que Cristo sana. Hablamos de que Cristo viene otra vez. 5 postulados enormes que definen la teología pentecostal. Así que esta es una hermosa experiencia para que ustedes participen conmigo y con la Universidad de Liderazgo y Ministerio y con el Instituto de Liderazgo y Ministerio, 2 instituciones hermanas. Una funciona en el estado de New York, que es el Instituto de Liderazgo y Ministerio, y la universidad funciona en el resto de los estados de Estados Unidos y por todos los lugares donde se ve este proyecto. Así que les invitamos a esta primera clase. Les está hablando a ustedes el doctor Wilfredo Estrada Adorno. Soy el presidente de la universidad y del instituto y estoy deseoso de tenerlos a ustedes con nosotros en nuestra universidad. Vamos a trabajar en este curso de este tiempo, 25 minutos, vamos a trabajar sobre lo que es la eclesiología pentecostal o lo que es la teología de la iglesia. El análisis del contenido que vamos a tener con ustedes va a marcar las marcas, las características que de cierta manera describen la iglesia desde el Nuevo Testamento. Vamos a mirar el Nuevo Testamento en detalles y luego vamos a mirar el desarrollo histórico, cómo la iglesia se desarrolla a lo largo de su historia. Y en ese sentido, la metodología, como les estoy diciendo, es una metodología histórica, además del Nuevo Testamento. Y en esa metodología histórica vamos a mirar la iglesia perseguida, la iglesia constantiniana, la iglesia de la Reforma oficial, la iglesia de la Reforma radical, la iglesia que tiene que ver con los primeros pentecostales y las marcas de la iglesia en el pentecostalismo contemporáneo. Esto nos va a dar a nosotros un tiempo muy lindo y muy especial con ustedes. ¿Cuál es nuestra meta en este proyecto que empezamos con ustedes en este momento? Pues miren, muy sencillo. Examinar las características, marcas de la iglesia hasta llegar a la visión de la iglesia pentecostal contemporánea, donde nosotros vivimos, donde nosotros hacemos nuestro trabajo diario, donde compartimos todas estas cosas. ¿Cuál es nuestro desafío? Pues mire, nuestro desafío es bien sencillo. La iglesia tiene el mensaje del Evangelio de Jesucristo y la iglesia se encarna siempre en un contexto histórico que a veces es hostil al mensaje de la iglesia. Así que la iglesia está llamada a ser testigo fiel al contenido del Evangelio. No podemos negar la realidad de afirmar en nuestro contenido de que Cristo salva, de que Cristo santifica, de que Cristo bautiza con el Espíritu Santo, de que Cristo sana y de que Cristo viene. Estos son elementos que lo vamos a ver en diferentes teologías a lo largo de nuestro trabajo en este tiempo que tenemos con ustedes en estas clases. Como diría Hans Kuhn, un teólogo, dice, la iglesia es un evento histórico y aún la esencia real
de la iglesia se expresa en forma histórica. O sea, la iglesia vive en un lugar en particular. Su iglesia está en un lugar geográfico. Es un poco como lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Pablo le escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Éfeso. Pablo le escribe a los expatriados. Juan le escribe en Apocalipsis a las 7 iglesias que están en Asia Menor y las define. O sea, las iglesias viven en un momento histórico y por consiguiente tienen que encarnarse en la historia de ese lugar. Tienen que realmente encarnar ese mensaje de amor, porque el mensaje de la iglesia es un mensaje en dos direcciones. A los de la comunidad de fe, a los que asisten a la iglesia, y a los que no asisten a la iglesia. Y para ambos grupos, los de la comunidad de fe, al igual que los que no asisten a la iglesia, tiene que ser un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje que le diga a la gente, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De eso es que se trata. Se trata de esa afirmación de la iglesia que proyecta un enorme concepto de amor y un mensaje maravilloso. Ese mensaje de amor es no solamente para la comunidad de fe, pero es también para aquellos que a veces no están de acuerdo con nosotros y salimos a proclamarle un mensaje de esperanza. Como salió Jesús a proclamarle un mensaje de esperanza a los que creían y a los que no creían. Y el mensaje de esperanza era sencillamente para decirle, hay un elemento de transformación, hay un elemento novedoso en el mensaje. Dios está en nuestra historia. Dios está presente en nuestra historia para llamar al ser humano a una vida transformada, a una vida de esperanza, a una vida maravillosa. Así que eso es parte. Así que cada desafío histórico a la iglesia debe ser saludable. O sea, siempre que lleguemos a un lugar donde hay gente que no quiere compartir el mensaje de esperanza, nosotros vamos a llegar y no queremos ser un grupo que le crea ansiedad a la gente, sino un grupo que le crea esperanza. Nuestra función es crearle esperanza a la gente, para que la gente sienta la bendición. Nosotros no queremos convertir una situación en el mundo de desesperanza. Nosotros queremos siempre darle a la gente una gran oportunidad para que pueda vivir esa visión maravillosa. ¿Cuál es nuestra visión entonces como iglesia? Y en este caso, en esta clase. Bueno, toma en cuenta la historicidad de la iglesia. La iglesia, como ya le dije, es histórica, pero la iglesia ha tenido aciertos y desaciertos. Y lo que yo quiero compartir con ustedes es que no vamos a obviar los desaciertos de la iglesia, pero vamos a destacar, sí vamos a destacar. Y yo quiero que usted mire esto siempre bien importante en su vida. Vamos a destacar la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Si algo creemos los pentecostales, es que el Espíritu de Dios está presente en la iglesia. Está presente en nuestros cultos, está presente en nuestras reuniones de oración, está presente en nuestras reuniones de enseñanza, está presente en nuestras reuniones de planificación, está presente en nuestras reuniones donde desarrollamos la programación de la iglesia. Y ese Espíritu Santo que está presente con nosotros nos llama constantemente como iglesia para vivir en arrepentimiento. O sea, nos da esa gran oportunidad de que nosotros podamos decirle al mundo que la iglesia, como el Espíritu está en la iglesia, el Espíritu de Dios, y el Espíritu hace presente a Jesucristo y hace presente al Padre. Porque nosotros los pentecostales creemos seriamente que donde está el Padre está el Espíritu. Y donde está el Padre y el Espíritu está el Hijo. No hay una sola acción que haga el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo donde no estén
todos unidos, los tres unidos. Nosotros creemos en la participación del Dios Trino, en la Trinidad, como iglesia pentecostal trinitaria. Y afirmamos esa presencia del Espíritu del Señor en las reuniones de la iglesia para darle bendición a todo el proyecto. Pero también la iglesia, el Espíritu Santo llama a la iglesia a una experiencia de arrepentimiento, de redención. Ese es el proyecto enorme. El Señor nos invita en el Espíritu a que afirmemos la experiencia profunda, extraordinaria de lo que es la redención del Evangelio. Creo que es importante también reconocer y enfatizar que la iglesia tiene que responder intencionalmente. O sea, nosotros no trabajamos a lo que salga. Nosotros sabemos que hay un mensaje de esperanza. Nosotros sabemos que hay un mensaje de transformación. Y en las diferentes situaciones históricas cambiantes, nosotros con prudencia proclamamos con mansedumbre la esperanza bienaventurada de la que habla Tito. Esa esperanza bienaventurada que nos capacita para decirle a la gente, sencillamente ustedes tienen la bendición maravillosa. Así que entremos para lo que para mí es importante manejar, las marcas de la iglesia en el Evangelio de Mateo. ¿Cuáles son las marcas de la iglesia que Mateo identifica? Pues miren qué interesante. Por eso es que yo les pido que ustedes tengan su Biblia con ustedes y que hagan la lectura que hay que hacer siempre desde el Evangelio. La iglesia es una comunidad redimida y redentora. De eso es que se trata. O sea, cuando nosotros hablamos de la iglesia, y de esta dimensión, la iglesia pentecostal, es una iglesia redimida. Los que nos hemos reunido en la iglesia, hemos recibido la gracia del Espíritu Santo y el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Pero además de hacer nuevas criaturas, a nosotros nos ha preparado para que nosotros seamos una comunidad redentora, que proyectemos el perdón del Dios de la gloria. Una comunidad redimida que siempre es redentora. No nos creemos mejor que los demás, sino sencillamente creemos que hemos sido perdonados. Segundo lugar, la iglesia es una comunidad carismática. La iglesia está empoderada por el Espíritu de Dios. Y a mí me parece que es importante que nosotros reafirmemos esta realidad del empoderamiento de la gracia del Espíritu a la iglesia. El Espíritu está presente, por eso es que decimos, en todas nuestras reuniones afirmamos que el Espíritu del Señor está presente. Y está presente para empoderar a la iglesia, para que la iglesia se sienta dirigida por el Espíritu. En tercer lugar, Mateo dice que la iglesia tiene poder para actuar en el poder del Espíritu Santo. O sea, la iglesia tiene la capacitación del Espíritu Santo, entonces puede actuar con el poder del Espíritu Santo para perdonar, para ofrecer el perdón que Dios ofrece a través de Jesucristo, y entonces en ese sentido pues le llega el perdón por mediación de la iglesia, no en términos sacramentales, sino en términos de que el Espíritu está presente en esa reunión. En la reunión de la comunidad carismática está presente ese Dios trino para hacer posible portentos en términos de sanidades, portentos en términos de experiencia profunda, gozo, alegría. El gozo del Señor es mi fortaleza, atemperando toda esa situación que tiene que ver con la gracia del Señor. Eso es lo que nos dice Mateo. Ahora, ¿cuáles son las marcas de la iglesia en el libro de Marcos? En el libro de Marcos ahora, fíjense ustedes, vimos lo que nos dice Mateo sobre la iglesia como esa comunidad empoderada por el Espíritu, ese lugar donde se expresa el pensamiento del perdón de Dios y la gente
se siente perdonado porque el Dios de la gloria, el Espíritu está presente ahí. Pues Marcos dice, en primer lugar, que la iglesia es una comunidad llamada por Dios. O sea, no está llamada por otros. Dios llamó la iglesia. Y si Dios llamó la iglesia le responde a Dios, a ese Dios maravilloso. Es además una comunidad también, dice, sanadora. O sea, en la iglesia hay sanidad. Eso lo dice Marcos. Fíjense que estoy tratando de que vean lo que dice la Escritura sobre la iglesia. Una comunidad sanadora. ¿Qué más dice Marcos? Que la iglesia es una comunidad carismática que posee el poder del Espíritu Santo. No hay manera en que nosotros proclamemos la reunión de la iglesia sin que digamos que el Espíritu del Señor está aquí. Y cantamos cánticos. Si el Espíritu de Dios está aquí, hay paz. Si el Espíritu de Dios está aquí, hay amor. Si el Espíritu de Dios está aquí, hay sanidad. Hay un elemento que aún nuestros cánticos afirman esa realidad. O con otro cántico muy interesante dice, yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo trayendo sanidad. Esa convicción de que yo sé que estás aquí, porque Marcos dice que la iglesia es una iglesia carismática. Dice Marcos además que la iglesia es una comunidad liberada. Ha sido liberada, porque de eso es que hablaba el Señor cuando en Lucas decía, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para proclamar el año agradable del Señor. Libertad a los cautivos, para separar a los que están cautivos. O sea, la presencia del Espíritu de Dios en la iglesia redime y llena la iglesia de una bendición extraordinaria. Es una comunidad que vive sin miedos. Nosotros como iglesia del Señor no podemos vivir con miedos. El Señor nos ha liberado para vivir en alegría, en gozo y en victoria, sabiendo que nuestro futuro siempre está en las manos del Señor. La iglesia además es una comunidad que oye la voz de Dios. Hay muchas voces en el ambiente, pero la iglesia se prepara para oír la voz de Dios. Dice además Marcos, la iglesia es una comunidad de esperanza. Ciertamente, el que llega a la iglesia que no tiene mañana, encuentra mañana. Sabe que su futuro está en las manos del Señor. La iglesia, dice Marcos, además, es una comunidad misionera. Sale a proclamar la verdad del Evangelio. Dice además Marcos, la iglesia es una comunidad que depende de Dios. Y eso para mí es fundamental. Nosotros no dependemos de nuestras habilidades, no dependemos de nuestro conocimiento, dependemos de la seguridad de que el Señor está en medio de la comunidad. Es una comunidad, además, llamada a servir. Jesucristo dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y Él llamó a la iglesia para que la iglesia sea una comunidad que sirve. De Marcos pasamos entonces al libro de los Hechos. ¿Qué nos dice Lucas, escritor del libro de los Hechos, sobre la iglesia? Dice, la iglesia es una comunidad marcada por el temor reverente. Nosotros no tenemos miedo, pero tenemos reverencia a la presencia del Dios que está en la iglesia. El Señor está en su templo, calle delante de Él toda la tierra, decía el profeta. Y en el Nuevo Testamento se recoge esa realidad, de que la iglesia es una comunidad marcada por el temor reverente a Dios. La iglesia también es una comunidad marcada por las obras sobrenaturales de Dios. En la iglesia ocurren milagros. El primer milagro es la salvación de la gente. La gente que llega cansada, triste, abatida, sin mañana, sin futuro, y le entregan el corazón al Señor. Y de repente ven que su vida se transforma de dolor en esperanza.
La iglesia, dice el libro de los Hechos, que es una comunidad con una fe comunitaria. Vivimos en conjunto, vivimos participando juntos y participaban juntos en la doctrina de los apóstoles, en la comida, vendían las cosas para vivir en comunidad, para vivir en koinonía, que es otra marca de la iglesia. La iglesia vive en comunidad, en alegría, en gozo. Una comunidad que adoraba juntos. Y cuando oraban, temblaba. Ese capítulo 4 de los Hechos dice que cuando salió Pedro de la cárcel y fue a la iglesia, donde estaba reunido el grupo, cuando oraron, el lugar donde estaban temblaba. Una comunidad que adora junto, y cuando hay adoración junto, hay poder de Dios. Una comunidad, además, que participa de los sacramentos de la liturgia comunitaria. Comían juntos con sencillez de corazón. Participaban de la cena, del pan, del jugo de la vid, para asegurarse que era una presencia poderosa del Señor. Una comunidad con un testimonio público. La gente sabía que esos estaban llenos de la gloria del Señor. Y aunque posiblemente a veces no concordaban con ellos en su fe, tenían que afirmar que ese pueblo era un pueblo de Dios. Estos son cosas hermosas, lindas y maravillosas. Además de Mateo, Marcos, Lucas, también tenemos el cuerpo paulino. Pablo también definía a la iglesia. ¿Cómo definía la iglesia Pablo? Dice, la santidad como un estilo de vida. La iglesia tiene que vivir esta dimensión de lo que proclama, y la santidad se convierte en un estilo de vida. Un pueblo de la palabra de Jesucristo. Un pueblo que tenía la palabra siempre al lado. Palabra poderosa, palabra de gracia, palabra de poder. Un pueblo que vivía una vida victoriosa. No vivimos en derrota. Sencillamente vivimos en la gracia maravillosa. Fíjense ustedes que todas estas son características poderosas de la iglesia. ¿Qué más dice el cuerpo paulino en todas las epístolas que escribió Pablo? La esperanza marca la vida. Se vive en esperanza, dice Pablo, contra esperanza. Y es un pueblo que crece en su espiritualidad. O sea, es un pueblo que crece en conocimiento, pero crece en su espiritualidad. Porque nosotros no solamente hablamos de conocimiento, hablamos de la espiritualidad, del estilo de vida que hace que sea diferente lo que hacemos. Un pueblo paciente en medio de las persecuciones. Eso es una cosa fundamental para la iglesia. La iglesia sencillamente mantiene su mirada en el Dios maravilloso. Afirma que su vida está en las manos del Señor. Un pueblo lleno de frutos de justicia. Aquí se hace justicia, se vive una justicia de la gracia de Dios. Un pueblo lleno de dones espirituales. Lo que hacemos no lo hacemos por nuestras habilidades, por nuestro conocimiento, por lo que sabemos. No, es también por los dones del Espíritu, que se muestra en dos maneras. La visión del Espíritu se manifiesta en los frutos del Espíritu para vivir una vida de santidad, y en los dones del Espíritu para vivir un ministerio dirigido por el Espíritu y una comunidad que proclama a Jesucristo como Señor y Salvador. Sencillamente, esto es impresionante. Esta es la primera clase de esta serie que tenemos para ustedes. Sencillamente queremos que usted siga con nosotros. Va a haber una segunda, una tercera, quizá una cuarta clase. Y luego que usted termine este proyecto con nosotros, si usted se matricula en INLIMI o en UNILIMI, en la universidad o en el Instituto de Liderazgo y Ministerio, usted puede transferir 3 créditos de esta clase que ha tomado de esta manera al proyecto de la Universidad de Liderazgo y Ministerio. Así que
Le invito para que esté pendiente para cuando vamos a tener para ustedes la segunda parte, la segunda clase de esta serie. Que el Señor les bendiga a todos y todas rica y abundantemente, y les espero en el próximo capítulo de Una Eclesiología Pentecostal.